nuevamente al podcast de Gestionando Salud y como les dije en el episodio anterior, no hemos terminado con Kat. Hay mucha tela de qué cortar y evidentemente estamos aprendiendo muchísimo sobre los espacios hospitalarios, no solamente que deben velar por el bienestar y la experiencia del paciente y de ese familiar o cuidador, sino que ella dio una serie de pinceladas de un espacio wellness o de bienestar, no solamente para el paciente, sino también para ese colaborador que pasa más tiempo en su área de trabajo que realmente que hasta en su casa. Entonces, cuando nos decías lo que es un espacio de bienestar, no solamente para el paciente, sino también para el colaborador, ¿qué elementos yo tengo que tomar en cuenta para que ese talento mío o ese personal colaborador que está ahí todas esas horas, como bien dijiste, con una presión asistencial de que no hay cama suficiente, de que emergencia esté explotado de gente, de que UCI se te puede morir constantemente paciente? O sea, tú tienes una presión emocional muy grande. ¿Cómo yo ambiento ese espacio para que se refleje en el colaborador? Bueno, de nuevo, ese colaborador es un ser humano. Volvemos a la biología. La biología del ser humano es cuidando su salud mental. Vamos a cuidar su salud mental. ¿Cómo cuidamos su salud mental? Bueno, creando espacios donde pueda vivir. Creando espacios. Nosotros somos tribales. O sea, el ser humano sigue siendo tribal. Sobrevive en la tribu. El que se aleja de la tribu, su porcentaje de sobrevivir era más escaso que el que se mantenía en la tribu, protegido. Entonces, la socialización, espacios donde puedan socializar, espacios donde puedan colaborar. Lo primero es espacios donde puedan salir a respirar, espacios donde puedan salir a llorar. Hay gente que pasa no sé cuántas horas salvando a una persona en una tabla de cirugía y mira, sabe que ha pasado una tensión y necesita un espacio para descomprimirse o simplemente salir a respirar. Claro. Entonces, crear los jardines terapéuticos, terrazas al aire libre, lounge de personal, espacios donde puedan comerse una sopita, donde puedan sentarse a leer, donde puedan sentarse a trabajar, los turnos de trabajo. Siempre hay algo que me impacta mucho. A mis principios de mi especialización en diseño de salud, escuché el testimonio del jefe de cirugía del Memorial Sloan Kettering de Nueva York. Ellos pasaban de 12 quirófanos a 25. Uf. Y en el proyecto se involucraron, se eligió un petit comité, que era el jefe de cirugía, la jefa de enfermera, y no recuerdo quién más del equipo clínico. Y la jefa de enfermera comentó que los turnos de las enfermeras estaban basados en la novela que veían. Para mí eso fue como, ¿what? En la novela que veían. Sí, hubo un grupo que tenía su turno de trabajo según la novela que veían, otros según el horario que llegaban sus hijos del colegio. Claro. Entonces, esos eran sus momentos de break. ¿Por qué? Porque necesitaba que su equipo clínico se sintiera que vivía, que tenía vida. Entonces, cuando tú separas el ser humano del que está trabajando, ahí hay problemas. Claro, es que la persona es uno de manera integral. La persona es uno de manera integral y necesita espacios para todo eso. Cuando tú llegas y tú tienes un locker casillero con un vestidor donde tú te puedes vestir tapado, donde tú puedes tener privacidad para cambiarte de ropa, no cambiarte delante de todo el mundo. No todo el mundo le gusta cambiarse delante de todo el mundo. Sí. Donde tú tengas una ducha, donde tú te puedas asear, donde tú puedas venir de hacer ejercicio, que de hecho es saludable que el colaborador antes de empezar sus turnos de trabajo venga de hacer ejercicio o haga ejercicio en algún punto del día para generar bienestar. Entonces, todo ese tipo de cosas son las cosas que ayudan. Y a nivel de diseño, la ergonomía de las sillas. Ay, sí. Ese espacio de trabajo. Las sillas siempre están mal. Las sillas donde se sientan, que cuide su lumbar, su espalda, sus caderas, sus brazos, las alturas de los escritorios, las alturas de las pantallas. Todo eso lo que va a evitar es
dolor cervical, dolor en los hombros, dolor en los codos, dolor en las muñecas, dolor en las rodillas, en los tobillos, en la cadera, en la espalda. O sea, ergonómicamente el mobiliario bien diseñado y la iluminación vital para evitar fatiga visual. Porque eso es un elemento que, por no decir nadie, se toma en cuenta. Y, o sea, la iluminación es brutal. Para el cansancio, o sea, nosotros estamos expuestos casi todo el día frente a un computador. La luz ahí, una luz blanca de hospital, como le dicen. Blanca de 6.000K. Te manchan la cara. O sea, hay una serie de factores de las luces que no tomamos en consideración. Ahí tiene mucho que ver la iluminación con la temperatura de color. Temperatura de color y la fuerza luminosa o los lúmenes, que es la intensidad de la luz. Por ejemplo, cuando tú tienes, mira qué sencillo, tú tienes un espacio X cantidad de luminaria y tú la tienes de 500 lúmenes. El bombillo puede ser pequeño, pero tú vas a ver la diferencia, tú vas a empezar a ver las sombras. Tú vas a crear un espacio de sombras. Esas sombras, cuando tú estás trabajando, van a hacer que tú forces la vista. Claro. Para poder leer lo que estás haciendo, además de que te está forzando porque tiene una pantalla. Ok, entonces eso es lo que hace que no haya una iluminación uniforme espacialmente. Muchas veces, si estamos trabajando en escritorios y las luces son colgantes, tu propio cuerpo está haciendo sombra a tu espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque la luminaria, en vez de estar encima de la superficie de trabajo, está detrás. Eso lo que quiere decir es que no cuadraron en lo plano la planta de iluminación con la planta de mobiliario. Se divorciaron en el proceso de diseño, lo cual es un error. Cuando tú amueblas, tú validas de nuevo, y si hay un cambio mobiliario, hay que volver a la planta de plafón y decir, ok, espérate, que hay que cambiar, hay que arreglar la luminaria, porque la luminaria, que cambiaron los muebles, hay que volver. Entonces, fíjate que de nuevo es un cóctel de muchas cosas que bailan juntas para crear este entorno de bienestar. Dijiste algo que me causó un poquito de curiosidad. Cuando yo soy arquitecta y yo diseño, no construyo. Entonces, esos elementos de ajuste, ¿cómo se logra esa sinergia? ¿O el arquitecto en realidad pasa toda la vida de construcción hasta la entrega final? Dependiendo de lo que quiere el cliente. Okay. Hay veces que te contratan, tú preparas toda la documentación, está toda escrita, está toda dada, y si no hay supervisión arquitectónica, pues simplemente esa documentación pasa y se encarga la construcción. Ahora, lo correcto para velar que ese diseño se cuide, y si hay un cambio, si hay precisamente algo que no se pensó, que es muy, muy normal en el momento, porque estamos hablando de que un proyecto se planifica, se piensa, y pueden pasar de esa primera etapa, esa primera conversación, a realización de entrada de personas 5 años. Claro. Entonces, en esos 5 años pueden pasar muchas cosas. Pueden haber departamentos que se planificaron y se pensaron, que nunca llegaron a construirse porque en el medio del camino se cambiaron de opinión. Entonces, si no se ajusta eso, y el que más rápido se da cuenta de esos cambios del arquitecto, que es el que maneja de manera integral absolutamente todo, es el que se va a dar cuenta que hay que cambiar el lavamanos, es el que se va a dar cuenta que hay que girar las lámparas, es el que se va a dar cuenta porque es el que maneja el espacio total. Claro, porque es quien plasma en un papel, como quien dice, lo que idealizó alguien. Y que es el que está manejando la experiencia, porque está velando por la experiencia, que no todo el mundo hace lo mismo, porque hay arquitectos funcionales que no necesariamente están velando por la experiencia de lo que está sucediendo dentro. Entonces, por ejemplo, puede venir un suplidor y decir, mira, la puerta que tengo va a abrir para el otro lado. Y el ingeniero le va a decir, está bien, no hay problema, ábrela para el otro lado. Pero el arquitecto le va a decir, no, espérate un momento. No me puede abrir para el otro lado. ¿Por qué? Porque esto es diseño universal, y la persona no vidente, cuando entre por la puerta, va a tener un conflicto con el turnero. Yo necesito que abra franca hacia el otro lado. Claro. Tan sencillo como eso. Me voy a ir ya más al plano terrenal. a nuestro país querido y amado.
Si bien es cierto toda esa teoría tan bella y que me encanta oírte porque tú lo vives y a mí me encantan las personas pasionales, nuestro país tiene unas peculiaridades tanto para los colaboradores que sí, y la mentalidad de los gestores. O sea, si yo le digo a un gerente, mira, los colaboradores necesitan más espacio para poder respirar, disfrutar de su tiempo, te van a decir, no, que se van a echar ahí y no me van a trabajar. Por eso es que yo te decía que es importante la sinergia cultural de la un hospital, señores, es una empresa. Sí. Es como una empresa, eso no, ahí no hay duda. Y igual que una empresa, la cultura llueve de arriba para abajo. La cultura llueve si la cabeza de la empresa, o en este caso el director médico, director administrativo del hospital, no hablan bienestar, no están montados en ese barco de hacer sentir bien a los colaboradores, no entienden lo que es empatía, no entienden lo que es conectar, no se sientan a ver cómo mejoro esa experiencia del paciente, cómo evito que mi paciente que están encamados, que van para el departamento de imagen, esperen en el medio de un pasillo donde lo ve todo el mundo, sintiéndose mal, arropado con una frisa, porque va a hacerse una tomografía y se siente fatal, pero está ahí parado y ya no le importa absolutamente nada. Pero ¿dónde está su dignidad? Claro. Entonces, la cultura llueve de arriba para abajo. Si en ese momento es que tú te das cuenta donde se separan, hay que se separan las instituciones de las instituciones. Correcto. Ahí es la diferencia. Cuando tú empiezas a ver que esa cultura se vive, se respira desde arriba hasta abajo, en todos los niveles, en toda esa pirámide completa, y se respira igualito, desde que el que te abre la puerta, desde que el que barre, y el que barre sabe que su trabajo es lo más importante del mundo, porque si él no barre no está limpio. Claro. Y el que abre la puerta sabe que él es lo más importante del mundo, porque si él no le abre la puerta a la doñita no va a poder entrar con toda libertad y con seguridad. Que el otro sabe que si él no cuida esos carros le puede pasar algo, y esos carros son valiosos para alguien. Claro. O sea, cuando esa sinergia se da, entonces la gente dice, wow, yo no quiero que me atiendan en otro sitio, yo quiero que me atiendan ahí. Entonces, el espacio arquitectónico lo que hace es acompañar esa cultura y hacerla tangible, porque eso es lo que pasa. El espacio arquitectónico hace tangible lo intangible, porque cuando los pacientes empiecen a llegar y empiecen a percibir esa luz natural, esas sillas que son ergonómicas, esos espacios que me permiten elegir dónde me quiero sentar por privacidad. Por ejemplo, pacientes de cáncer que no les gusta sentarse al lado de todo el mundo, que no quieren que la gente lo vea si tienen tumores visibles, que quieren elegir dónde quieren darse quimio. Claro. Que quieren entrar por otro lado, que no sea el donde entra todo el mundo. Sí. Que quieren elegir la enfermera, que quieren elegir, porque ya crean una dependencia. Porque cuando me pincha fulanita no me duele. Claro. Entonces, no importa, así sea efecto placebo, no me importa. Si no le va a doler porque lo pincha fulanita, mira, amén Jesús, vamos a mitigar el dolor porque ya él tiene suficiente con lo que tiene. Claro. Entonces, vamos a crear esas condiciones. Y eso es espacio físico. Claro. Eso se crea en el espacio físico. ¿Por qué hay que poner las sillas todas iguales si podemos con la misma silla crear ambientes y espacios? ¿Cuál va a ser la diferencia de poner una mata más, una mata menos o ninguna? Vamos a pintar de color. ¿Por qué tiene que ser blanco? Si el blanco fue una respuesta arquitectónica en un momento de la historia de la humanidad, para darle respuesta a alguien, a una humanidad que necesitaba seguridad y protección. O sea, me refiero a la pandemia de la tuberculosis. Correcto. El hospital blanco viene de ahí. ¿Por qué? Porque el bacilo de Koch, cuando lo descubrieron, ¿dónde era que estaba? Eran las casas que estaban enfermas, húmedas y oscuras. Entonces, ¿qué es lo opuesto a lo húmedo y lo oscuro? Blanco, iluminación a más no poder. Entonces aparecieron los grandes ventanales, aparecieron los grandes hospitales en Europa, blancos todos, ventilados todos, abiertos todos, y en el campo, que era donde se recuperaban los pacientes tuberculosos. Entonces, de ahí es que viene el hospital blanco. Entonces, estamos en el 2024, perdón. ¿Por qué tenemos que seguir con el hospital blanco?
Si ya hemos cambiado, necesitamos otras cosas. Y necesitamos de gente como tú que nos ilustre con eso, porque yo tenía mi concepción del hospital blanco también. Y yo, es mejor blanco. Porque lo asocian a limpio. Pero hay lo asociamos a limpio y lo asociamos a un referente de hospitales. Por lo que tú dices, eso comenzó en Europa y ya uno que visita a varios hospitales, yo quiero uno que sea igual a ellos. Claro, pero tienen su razón de ser. Y ahora lo que me lleva a otra pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es nuestro referente en esas tendencias de construcción ahora más wellness? O sea, o es europea, o es norteamericana, o es un híbrido. ¿Realmente dónde nació recuperar esos sentidos en el diseño? Bueno, mira, básicamente Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países que mayor investigación hace. Entonces, y que más mide. Acuérdate que lo que no se mide no se mejora, no existe. Entonces, sin lugar a duda, Estados Unidos. De hecho, el diseño basado en evidencia viene de Estados Unidos. Eso es Roger Ulrich en el 1984, 85 por ahí, cuando él hizo el estudio de los pacientes posquirúrgicos operados de vesícula. O sea, un grupo de pacientes, o sea, operados todos de la vesícula, un grupo, sus habitaciones miraban a una hermosa pared de ladrillo y el otro grupo, sus habitaciones miraban a los árboles de un parque que estaba cruzando la calle del hospital. Yeah. Todo el grupo que miraba a los pacientes, al área verde tuvo un 40% menos de medicación del dolor. Fueron alertas, o sea, que no fue de que un chin, no. Fueron alertas que fue como, espérate un momento, aquí pasó algo. Ok, 40% menos de medicación del dolor. Se fueron de alta 2 días antes del pronóstico, del posquirúrgico. Estaban de mejor humor. Llamaron menos a la enfermera en el proceso de estadía. Entonces, espérate un momento, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue la diferencia entre un grupo y otro? Y eso está documentado y está evidenciado. Y ya es un referente. No hay un hospital que tú no pongas las habitaciones que el paciente no mire para afuera. O sea, ya está documentado que los UCI, por ejemplo, los pacientes, aunque estén en coma, aunque tú estés en coma con los ojos cerrados, tu cuerpo percibe la luz natural. Tu reloj biológico se sigue regulando. Aunque tú tienes los ojos cerrados y tú te das cuenta cuando prenden un bombillo. Claro. Entonces, el paciente que aunque esté en coma, percibe los cambios de la luz y eso ayuda a regular su reloj biológico. Los viejitos, eso se ve claramente en viejitos cuando están en UCI, por ejemplo, que le ha pasado algo, que han tenido que estar en cuidados intensivos, cuando salen y esos UCIs no tienen iluminación, se ponen loquitos, tú dices, ay Dios, se volvió loco. No, es que le falta, se desreguló, claro. Se desubicó, está desubicado, pero es lo que le falta es luz natural. Claro. Le falta luz natural, porque se le desubicó el reloj biológico. Retos y desafíos que tenemos en nuestra salud para llegar a ese tipo de pensamiento. Hay mucha tendencia ahora con certificaciones internacionales y acreditaciones con el tema de la experiencia del paciente. Eso es lo que está en boga, eso es lo que está top ranking, mido los indicadores PREN y PRON y todo lo demás. Pero, ¿cuándo vamos realmente? ¿Cuáles son las barreras que tenemos que vencer nosotros para dar un vuelco al tema del diseño y que no sean solamente estructuras modernas, o sea, de hospitales nuevos, sino que también hagamos un esfuerzo de lo que tenemos, ver cómo podemos crear esos espacios? Mira, sin infraestructura adecuada no hay certificación internacional de ninguna. No existen. ¿Por qué? Porque ni siquiera vas a poder hacer investigación. Y en nuestros países, lamentablemente, muchos casos y muchísimas enfermedades, tenemos médicos buenísimos y gente maravillosa que atienden a gente que aquí hay cánceres que, por ejemplo, que llegan a atención primaria, o sea, con unos cánceres avanzadísimos, grado 4, que logran esta remisión, que en Estados Unidos jamás en su vida se han visto. Entonces, nosotros somos potencialmente
podemos trabajar con investigación, pero si no tenemos la infraestructura nunca vamos a poder trabajar con investigación. Igual en todos los tipos de hospitales, pero lo primero que hay que hacer es hacer FODA. O sea, a los edificios se le hace FODA, igualito, y se le hace EMMA, que es, esos son los análisis que yo le hago a mi edificio. Yo le hago un FODA, igual, fortaleza, amenaza, mejora, o sea, igualito, ¿ok? De ventaja, amenaza. Y el EMMA, que es cuando voy a remodelar, por ejemplo, si es un edificio existente, eliminar, modificar, eliminar, EMMA, agregar, y no me acuerdo cuál es la otra, pero son, por ejemplo, 4 factores que tú diagnosticas. Tú diagnosticas el edificio y tú te das cuenta si eso vale la pena o no vale la pena, qué tú quieres hacer en ese edificio. Y no es todo descartable. Claro. No es todo descartable, pero sí hay cosas que hay que decirle la verdad. O sea, hay que hablar con la verdad, hay que decir, óigame, usted quiere hacer un quirófano state of the art, por decirte algo, y usted quiere traer un Da Vinci en un quirófano en un espacio físico que es del 1950, de concreto entero, de concreto armado, con unos muros gordísimos, que no hay forma humana de poner infraestructura actualizada, ni aire de flujo laminar, ni nada de eso. Entonces, el Da Vinci ese no es su lugar. Claro. Ese no es su lugar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque no vamos a descartarlo, ni nos vamos a olvidar del Da Vinci, ni nos vamos a olvidar de la mejora que queremos lograr, porque eso es servicio. Claro. No nos vamos a olvidar, pero vamos a analizarlo crudo y sin censura. O sea, literalmente, vamos a ver cuáles son las fortalezas de esta edificación, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus amenazas y de qué me sirve lo que tengo. Entonces, cuando tú te sientas así y tú claramente lo ves y lo analizas, y asimismo analizas el sistema de infraestructura hospitalaria del país. Claro. ¿Dónde que hay? Porque, por ejemplo, a lo mejor, si yo fuera, ¿qué te digo? Un benefactor de la patria, que vengo y digo, mira, yo tengo una fundación y yo quiero donar un hospital pediátrico regional en no sé qué sitio del país. Ah, sí, pero espérate, o sea, ese hospital en ese sitio no es necesario. Vamos a analizarlo, usted quiere, eso es lo que usted quiere donar, vamos a analizarlo y vamos a ver dónde que usted lo necesita. Tiene que ser obligado pediátrico o tiene que ser obligado de este tipo que usted quiere, porque nosotros tenemos otras necesidades, tenemos en esta esquina de este país o en esta zona de este país, necesitamos uno no tan grande, pero con esa donación que usted va a hacer, podemos hacer 3, que uno aquí, uno aquí y uno aquí. O sea, pero cuando de verdad tenemos esos análisis, cuando nos sincerizamos, cuando buscamos fortaleza, beneficio, entonces sí podemos. Y cuando queremos transformar la experiencia del paciente, acuérdate que el que no sabe como el que no ve. Es correcto. O sea, no hay verdad más grande que esa. Entonces, muchas veces, de este lado de la arquitectura, entendemos todo lo que pasa, entendemos todo lo que sucede, tenemos las soluciones, tenemos las opciones de solución, pero si del otro lado, que es el lado, en el caso, por ejemplo, o privado, o en el caso mío yo manejo privado, pero en el caso gubernamental, que no llego a ninguna de las instancias gubernamentales, nunca he llegado, no hay forma. O sea, no hay forma. Porque si no lo conocen, no lo ven y los patrones que tienen y los parámetros que tienen no son iguales de este lado, no vamos a cambiar el sistema. No, y como tú también dices, la lluvia cae de arriba hacia abajo. La lluvia cae de arriba hacia abajo, entonces igual de manera privada pasa lo mismo. Claro. Si de manera privada no existe ese deseo, esa intención de verdaderamente crear esa nueva experiencia de transformación, de ser verdaderamente agente de cambio. Y todo el mundo sabe que ser agente de cambio no es fácil. Ser agente de cambio es un trabajo continuo, constante, identificador de esos multiplicadores de cambio en cada uno de los puestos y saber que vamos a encontrar toda la piedra del camino, de que esto se sigue haciendo de tal manera, hace 50 años que lo hacemos así, funciona bien así y no hay por qué cambiarlo. Sí, sobre todo esa última parte. Sí, y yo tengo 50 años de experiencia, 30 años de experiencia, las cosas se hacen así y porque hay que escuchar a los muchachitos y porque estos tan nuevitos, no tienen experiencia, pero cuando nos encontramos con instituciones que dicen,
vamos a escuchar a todos, porque de todos podemos aprender. Entonces ahí se hace una sinergia donde todos escuchamos y todos aprendemos, porque vuelvo y de nuevo, el que no sabe es como el que no ve. Entonces igual pasa del lado del paciente. Claro. Si el paciente nunca ha recibido una atención distinta y lo que está acostumbrado a que el paciente cuando no hay, lo que está en un pasillo esperando a que lo atiendan, acostado en una camilla o cogiendo lucha, cogiendo calor, o hacinado en una sala de espera de una emergencia, o viendo todo, o oyendo todo, o no teniendo confort ni bienestar, no va a buscar otra cosa, porque si eso es lo que hay, eso es lo que hay. Claro. Eso fue lo que trajo el barco y no hay otra opción. Entonces, va de las dos maneras. Va de las dos maneras. Entonces, el que quiere cambiar tiene que buscar profesionales que lo acompañen a cambiar. Que lo acompañen a cambiar, que lo acompañen en ese tránsito y aprender de todas las maneras, porque en el caso de los hospitales, aquí estamos hablando de la vida de la gente. Claro. Y hay cosas que no han cambiado. Los médicos se siguen lavando la mano. El campo estéril de una mesa quirúrgica sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma forever. Así tú te estés operando en una casa de campaña o estés operando en el quirófano más state of the art de la bolita del mundo, sigue siendo de la cintura para arriba del cirujano y de su mano arriba. El cirujano sigue sin bajar la mano después que se la lava y se sigue lavando la mano exactamente de la misma manera. Su juramento hipocrático de todos los médicos sigue siendo el mismo. Y yo creo que ese juramento debe de expandirse a todas las otras profesiones. El do no harm, el no haga daño, el no hacer daño. En este caso no es a la gente, sino al medio ambiente y a la gente. Porque, por ejemplo, al medio ambiente y a la gente, porque cuando no le hacemos daño a la gente, no le hacemos daño al medio ambiente, y cuando no le hacemos daño al medio ambiente, no le hacemos daño a la gente. Por eso es que el bienestar es una cadena que está unida, que tú empieza por un lado y termina por el otro, y es todo salud y bienestar, y todo tú como que no encuentras por dónde empieza, por dónde termina, por dónde empieza y por dónde termina, y dónde se separa una con la otra, porque llega un momento en que hay una simbiosis, porque es que no se pueden separar. No se pueden separar y eso es lo que pasa. En mi amado y hermoso país queda todavía mucho por recorrer, queda mucho que aprender y mucho que escuchar, pero lo hermoso es que hay mucha gente que quiere aprender, que quiere hacerlo mejor y que tiene la experiencia. Entonces, simplemente vamos a traducir eso que tú quieres hacer, porque todo lo que tú me acabas de decir, toda esta gente cogiendo todos estos cursos de calidad, de experiencia de pacientes, que están en la teoría, pero sin espacio físico no hay nada de eso. Yo creo que esas conclusiones, no hay que ponerle nada. Eso tú pusiste el helado y el cherry para concluir de verdad de manera magistral, porque hablaste de sostenibilidad, hablaste de todo lo que necesitamos y cómo podemos hacerlo. Yo creo que nos falta mucho por aprender, como dices tú, y sobre todo ganas y garras, que no solamente sea de una parte, sino que ese interés que vemos en muchos profesionales, en la gente joven, en gente que de verdad quiere hacer un cambio, se nos sea escuchado, pero sobre todo que lo pongamos en práctica. Sí, porque si se queda bonito en la teoría y no se lleva a la acción, no estamos haciendo nada, no vamos a cambiar. Entonces, es que todo en la vida, si se queda igual que la meta y los planes, o sea, lo que se pone en papel y no se lleva a la acción, se quedó en un sueño y se quedó. Y definitivamente nosotros estamos en este sector porque queremos hacer cambio y queremos hacer las cosas bien. Kat, mil gracias, de verdad que lo disfruté al máximo. Esta hora se pasó al vuelo. Wow, sí. Vuelo. Wow. Yo creo que por solicitud de los suscriptores y mío vamos a hacer más episodios con Kat, así que ya estén al pendiente. De verdad que muchísimas gracias por sintonizar y para una próxima ocasión. Gracias.